¿Sabías que por medio de la experiencia de la medicina ancestral de los hongos puedes encontrar acontecimientos dolorosos que has vivido o que han tenido tus ancestros en toda tu vida? Una mujer que está conectada con su amor propio siempre podrá sentir la fuerza de su energía sexual en todas las áreas de su vida. Soy Nis Melleras, coach del placer sexual, y esto es Mujeres Sabias y Sexy. Hola mis diosas sabias y sexy. Estamos nuevamente por aquí para compartirle mi última experiencia con las medicinas ancestrales. Ahora se me enreda la lengua a veces tantito. Que son los famosos hongos. A los hongos los conocemos como los niños santos. O sea que es como literalmente papá es el peyote, mamá ayahuasca, y esto es los niños, los hijos de estas dos medicinas. Y bueno, quiero contarte un poco de mi experiencia. La viví hace poco, exactamente en julio. El 2 de julio tuve mi oportunidad de vivir esta experiencia. Y te cuento que estoy feliz, emocionada, súper alegre con la experiencia que pude tener. Me encantaron. Es una medicina muy, pero muy amorosa. Lo que pude experimentar de verdad fue un amor incondicional, una cosa que literalmente es como el estar unido al todo. Primero te voy a contar cómo estuvo mi preparación. Lo vivimos con nuestro maestro que se llama Claudio. Él es una persona que ya lleva muchos años dando esta medicina. Él es químico, farmacéutico, y él produce sus propios hongos porque él tiene que saber exactamente cada hongo cuánta psilocibina tiene para saber, de acuerdo al peso de nosotros, los participantes, cuánta dosis te tiene que dar para no excederse o darte muy poco. Entonces, desde ahí comienza nuestra preparación. Nos envían un documento, un cuestionario para saber emocionalmente cómo estamos, como una historia clínica. Si tomas algún medicamento, si has sufrido alguna pérdida últimamente emocional con tus parejas. Bueno, en fin, un cuestionario donde él puede darse cuenta si somos personas que estamos aptas para vivir la experiencia o no. Entonces ese es nuestro primer paso que hicimos. Luego nos manda las recomendaciones, obviamente, de la alimentación que tenemos que tener para poder vivir al 100 esta experiencia. Normalmente cuando vamos a vivir cualquier medicina ancestral, siempre nos recomiendan suspender el consumo de carnes rojas y blancas y nos sugieren alimentarnos de verduras frescas, vivas, de frutas, todos los alimentos que sean vivos, que nos den energía. Entonces ahí comienza nuestra experiencia. Empezamos un lunes con nuestra alimentación. Obviamente pues yo ya había experimentado 2 ocasiones otras medicinas, entonces para mí fue muy fácil acoplarme a ese sistema alimenticio. Llegamos y la experiencia la vivimos un día sábado. También la experimentamos de noche. A las 8 de la noche comenzó la ceremonia. Esto decidimos hacerlo aquí en Sabias y Sexy. Entonces, el grupo que se reunió fue personas que conocíamos, familiares. Esta vez dije, no, pues la anterior experiencia con la ayahuasca sí fue algo que me sacó mucho de mi zona de confort. Entonces, esta vez dije, no, yo voy a contratar al maestro, que él venga y que nos los dé a nosotras, pero yo quiero acondicionar el lugar, yo quiero que todo esté acorde con la ceremonia, que estemos con calentadores, que no pasemos ese frío tan horrible que pasé en la ayahuasca, que tengamos agua, que podamos sentirnos a gusto. Yo siento que eso fue algo que me pudo ayudar a vivir una experiencia extraordinaria, y no solamente a mí, a todos los que estábamos fue una experiencia extraordinaria el poder ellos sentirse en confianza, sentirse en un lugar donde estaban sostenidos, contenidos, protegidos,
protegidos. Entonces, mis diosas, yo eso se los recomiendo. Número 1, que ves a vivir la experiencia en un lugar donde tú te sientas confiada. Porque inconscientemente cuando recibimos la medicina, el inconsciente va a estar siempre ahí. Entonces va a estar protegiendo, ¿no? Y no va a ser la experiencia tan maravillosa como pudiera haber sido en un lugar donde tú te sientas justo, que te puedes abrir, puedes decir, puedes sentir plenamente, ¿ok? Entonces, bueno, preparamos el lugar, todo súper lindo, hicimos altar, compramos frutas, semillas, y bueno, lo importante de esto fue que me sentía literalmente en mi casa, o sea, estaba en mi casa y todos nuestros amigos se sentían a gusto porque estaban en su casa. Empezamos la ceremonia, empieza pues Claudio a contarnos cómo va a ser esta experiencia. Nos hace mucha énfasis de que no se hagan expectativas si han vivido experiencias con otras medicinas, porque literalmente los hongos no son como las otras medicinas y eso me quedó muy claro. En esa semana él nos manda una recomendación muy importante, nos dice, ¿ustedes para qué quieren vivir esta experiencia? Necesito que tengan clara esa intención, porque según esa intención así va a ser su trabajo. Entonces, pues ya todo el mundo tenía muy claro su intención. Yo, la verdad, estaba así como que, chalala, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a trabajar? ¿Qué quiero sanar? Definitivamente llegué a la conclusión que quería, así, pero locamente, poder recuperar mi memoria. Yo me categorizaba como una mujer que siempre tuvo una extraordinaria memoria. Yo me acuerdo que cuando estaba niña en la escuela, yo no necesitaba estudiar, yo tenía una memoria fotográfica, yo lo que miraba en el tablero me lo grababa, leía, se me quedaba súper grabado, nunca jamás estudié para un examen y cosas así me funcionaron muy bien hasta que me caso con mi esposo. Incluso yo me acuerdo que en ese entonces no se utilizaban los teléfonos celulares y eran unas agenditas que parecían como un acordeón. Bueno, mi esposo ahí tenía todos los teléfonos anotados, direcciones, y esa era su agenda. Pero cuando a él se le olvidaba algo, o yo iba con él, siempre me decía, Nisme, recuérdame esto, Nisme, el teléfono de esto, Nisme, la dirección. Y yo todo me lo sabía. Entonces era algo que yo anhelaba hoy en día, porque a medida que fue pasando el tiempo y que yo fui viviendo experiencias muy traumáticas en mi vida, yo fui bloqueando esa parte del cerebro, que luego obviamente con terapia me explicaba mi fisioterapeuta que pues es normal que los seres humanos, cosas que nos duelan, no las queramos recordar. Entonces, en el desarrollo de mi vida de esposa, de hija, de madre, yo sufrí muchos traumas y lo bloqueé. Entonces ahorita que estoy en el proceso de seguir estudiando, de aprender, o sea, muchas cosas que la memoria es sumamente importante, se me olvidaba. Entonces la gente decía, no, ya por la edad, eso es normal. Y yo decía, no, no es normal. Yo conozco a personas muy cercanas como mi madre tiene 75 años, mi mamá tiene una extraordinaria memoria, se acuerda absolutamente de todo y así eran mis abuelos. Y yo me acuerdo que mi abuelo falleció de 98 años con una memoria pero impresionante. Llegaba a mis amigos a la casa y él se acordaba de nombre y apellido de cada uno. Entonces yo decía, no lo recibo y yo sé que no es cierto, necesito trabajar en eso. Así que mi primera intención fue pedirle a Dios y al universo que yo quería recuperar mi memoria, que pasara lo que pasara, tenía que recordar lo que recordara, que me doliera, que sufriera, no me iba a importar. Yo quería hacerme responsable de toda mi vida y de todos los sucesos también negativos de mi vida. Entonces, bueno, cuando nos llegamos en la noche, nos presentamos, obvio Claudio lo primero que nos pregunta a cada uno de nosotros es, ¿cuál es tu intención? Todos empezamos a compartir nuestra intención y yo le digo, Claudio, yo quiero recuperar mi memoria. Y me dice, ¿sabes que para recuperar tu memoria necesitas vivir los sucesos para que los hagas consciente? Y yo le dije, no me interesa, yo estoy dispuesta a hacer lo que sea. Dijo, ok, pues te deseo un muy buen viaje y que encuentres lo que busques. Listo. Nos sentamos, obviamente por peso nos empieza a dar nuestra dosis de hongos. Los hongos, haz de cuenta un champiñón un poco más delgado, más largo y que está deshidratado
él va dándole la dosis a cada uno de acuerdo a su peso. Él trae todo en unos frascos de vidrio marcados con nuestro nombre, empieza a llamarnos y nos va entregando nuestros hongos. Ya teniendo nosotros nuestros hongos, lo que hace es, pues intenciónalo, háblale, dile que te muestre lo que tiene que mostrarte, que te trate de la manera más sutil, más dócil, y bueno, cada quien tenga su conversación. Ya cada quien se hizo en su cambuche, yo agarré mis honguitos, yo me voy para ya tenía mi tendido súper listo, me acuesto, me meto los hongos no se muerden, los hongos solamente los dejas en tu boca y los vas humedeciendo con tu saliva. Y poco a poco ellos se van deshaciendo, no deshaciendo, se van haciendo como pequeñitos y se van haciendo más fácil para que te los puedas tragar. Entonces los mojé con mi saliva hasta que ya quedaron, que yo sentí que quedó muy pequeño, algo pequeño en mi boca, y me los tragué. Más atrás, pues obviamente me tragué mi botellita de agua y súper bien. Y bueno, yo me acosté y dije, bueno, voy a empezar a esperar a ver qué va a pasar. Apagan las luces. Les cuento que en la experiencia de los honguitos, como estábamos dentro de un recinto cerrado, no había posibilidades de cómo prender fuego. Entonces ellos trajeron unos cuencos, había música en vivo muy sanadora. Él vino con una compañera que se llama Magali y ella toca los cuencos. Poco a poco ellos empezaron a tocar los cuencos y nosotros todos acostados súper relajados. Ese día fue una noche de mucha lluvia, mucho trueno. Yo me acuerdo que en el horizonte había una ventana que abrieron y se veía cómo se alumbraba el cielo, todo el jardín en color azul eléctrico. Entonces ellos empiezan a tocar, nosotros cada uno, pues claro, esperar a que cada quien tuviera su experiencia. Claudio iba pasando de persona en persona al lado de cada uno y nos preguntaba cómo te sientes. Yo la verdad no sentía nada. Yo le decía a Claudio, yo me siento bien, no siento nada como el pollito. Al rato no siento nada, no siento ni los pies, no siento ni las manitos. Entonces fue muy chistoso porque a mí me hizo efecto muy rápido. Comparado con las otras medicinas, esto fue en cuestiones de minutos. Yo calculo que en unos 20 minutos yo empecé a sentir literalmente cómo se desintegraba mi cuerpo. Jamás he probado drogas, LSD, tampoco había probado LSD, no conocía la experiencia. Sé que la psilocibina es LSD. Entonces estuve checando en varios documentos que se los recomiendo muchísimo. En Netflix hay un documental que se llama Cómo cambiar tu mente y habla sobre las 4 medicinas ancestrales. Se los recomiendo muchísimo antes de que vivan cualquier experiencia para que ustedes puedan conocer qué es lo que va a sentir su cuerpo y cómo lo van a experimentar. Y obviamente las sugerencias de todo lo que ya hemos vivido y experimentado esto. Entonces empiezo yo a ver mis manos, literalmente mis manos se extendían. Había un poco de luz, la luz era muy tenue, era la luz literalmente de las velas que había. Entonces, pero sí podía ver a mis compañeros que estaban alrededor. Y obviamente pues a Claudio y a Magali, porque ellos estaban en un altar donde todos teníamos la posibilidad de verlos. De repente yo volteo y lo empiezo a ver, pero yo lo veía de una manera totalmente súper distorsionada. Sí había leído y había escuchado que los efectos iba a ser algo así. De repente me dan ganas de orinar y yo me levanto y literalmente no podía levantarme, o sea, todo se me movía. Era como si yo estuviera levitando, como era una parte así toda súper... Bueno, obviamente todos estos eran los efectos que estaba haciendo la droga en mi cuerpo. Yo bajo al baño, me acompaña, me dice, Claudia, ¿cómo te sientes? Empiezo a ver la lluvia, empiezo a conectar con la naturaleza, los rayos. Y me dice, ok, ahorita ya va a comenzar tu viaje. Necesito que te acuestes y que puedas estar lo que más puedas con los ojos cerrados. Ok, me subo, me acuesto. Me cierro los ojos, me compré esos antifaces porque como típica mujer soy bien curiosa y quiero tener los ojos abiertos y ver todo. Entonces dije, no, para no estar en la tentación, voy a comprarme mis antifaz, que se los recomiendo también. Me puse mi antifaz y empieza mi viaje.
O sea, literalmente me acuerdo que tuve la posibilidad de verme desde la panza, en la barriga de la panza de mi mamá embarazada. Empiezo a ver todo el proceso mío de todo el proceso de crecimiento, cuando nazco, cuando empiezo a crecer, a mis 3 años, cuando hice mi primera comunión, en la escuela. Empiezo a recordar absolutamente todo, todo, mis diosas, se lo juro. Yo lo recordaba, pero yo estaba en otra dimensión. Yo podía verme que sí estaba aquí en la tierra, pero también me veía en otra dimensión, y es como si cuando estás en el cine y empiezas a ver tu película de tu vida y va transcurriendo bloque por bloque, bloque por bloque. Imagínate que yo pensaba que mi mamá nunca había estado conmigo, que mi mamá siempre me regañaba, que mi mamá era la gruñona, y en ese momento pude empezar a sanar con madre. Fue algo tan maravilloso porque la vi en cada etapa de mi vida, siempre conmigo, desde la escuela, en la primera comunión. Yo pertenecía en una banda de guerra de la escuela, como ella estaba conmigo. Pertenecí en los comparsas de baile de los carnavales en Barranquilla, ella siempre conmigo a mi lado. Cuando pasé a la secundaria, ella siempre conmigo, y yo sentía que mi madre había estado siempre ausente. Entonces el poder empezar a sanar eso con mi madre fue maravilloso, porque esa era mi vida, esa era mi realidad. O sea, eso yo era, y yo me había vendido una historia totalmente diferente. Entonces tuve la oportunidad de ver eso, tuve la oportunidad de ver cuando me gradué en la universidad, perdón, en el colegio, en la preparatoria. Igual ella siempre conmigo al lado, y yo dije, wow, o sea, eso fue una de las partes más sanadoras de todo lo que era mi infancia. Sanar con mi padre, entender de que mi padre era como era, que no podía yo pedirle más porque así era exactamente él, y que todo era perfecto y era lo que yo necesitaba. Entonces fue la oportunidad de ver mi vida, porque así lo pedí, así me intencioné. También tuve la oportunidad de verme. Yo me casé a los 17 años y quedé en embarazo a los 18. Pude co-crear una realidad diferente en el tiempo de mi embarazo y en el tiempo de mi matrimonio con mi esposo. Sí sufrí mucho abuso físico y abuso psicológico, pero yo en ese momento empecé a construir otra realidad, la realidad que yo quería ver y aceptarla. Entonces, y tuve la oportunidad de hablar con él. Él falleció hace 19 años y falleció de una manera donde no pudimos tener la oportunidad de despedirnos. Y hubieron muchas cosas que no se dijeron. Y en ese momento tuve la oportunidad de sanar con mi esposo y de ponernos acuerdos. Me decían, vamos a hacer esto así, haz el proyecto que tienes que hacer, no tengas miedo, te va a ir extraordinario, yo voy a estar apoyándote. O sea, fue un momento tan hermoso, o sea, súper lindo. Yo me liberé muchísimo, muchísimo, muchísimas cargas con él. Luego tengo la oportunidad, y así voy creciendo. Tengo a mi primera hija. Mi primera hija nace seimesina. Yo me sentía culpable de que mi hija hubiera nacido antes de los 9 meses, porque en mi mente estaba solamente el hecho del miedo a engordar. Y si yo engordaba, tenía miedo de que mi esposo me fuera a dejar. Imagínate qué fuerte eso, que yo hice que mi hija naciera antes. Entonces yo sentía esa culpa. Ahí tuve el poder, también la oportunidad de sanar con ella, pedirle perdón, de aceptar mi cuerpo, de perdonarme a mí, de darme el permiso de embarazarme y subir los kilos que pues quisiera subir o que subiera en ese momento. Pero la neta, se los digo, fue muy sanador. Fue muy sanador. Fue una sesión que duró literalmente 12 horas. Tuve muchos viajes locos. Tuve muchos encuentros con mis hermanos, con mi papá, con un hermano que tengo lejos. Él está en Estados Unidos. Tuve la oportunidad de estar con él y poder sanar muchas cosas que necesitábamos sanar. Entonces, en ese momento fue lo más maravilloso. Y bueno, y algo que marcó mucho ese momento, esa experiencia, fue que literalmente, mi diosa, se los juro así, mira, pude ver a mis nietos.
Mi hija mayor está en el proceso de embarazarse. Y yo vi a mi nieto Máximo y a mi nieta Ainara, ahí los vi. O sea, literalmente los vi, sé cómo son, platiqué con ellos, me decían que estaban felices de venir, pero que ellos iban a venir en su tiempo y en su espacio, pero que sí iban a venir, porque ellos tenían una misión muy importante para el mundo. Entonces imagínate cuando tú ves a tu generación ahí, ay no, fue súper maravilloso, la verdad. El proceso de poder sanar con mi mamá, de poder ver mi vida, ver toda mi historia. Ay, que mi mamá siempre estuvo ahí y siempre ha estado aquí conmigo. Entonces fue de reconciliarme conmigo, de cambiar mi energía totalmente, encontrarme con mi esposo, hablar muchas cosas que no habíamos hablado, pero fue algo tan real. Yo le decía a Claudia, o sea, literalmente esto es real. Yo lo pude ver, lo vi a los ojos, él me abrazó, el olor, su olor, yo olía su perfume. Me decía, Nisme, es que tuviste esa experiencia, te diste la oportunidad de transportarte a otras dimensiones y encontrarte con él en otras dimensiones. Entonces fue súper maravilloso, no vomité, nada, absolutamente nada, todo el tiempo fue en amor, nunca jamás sentí, ni siquiera cuando el proceso que ya íbamos amaneciendo, angustia o desespero porque se me quitara la sensación en mi cuerpo, al contrario, me pude desintegrar, pude ver colores, estuve experimentando como una montaña rusa, como en un parque de diversiones, así estuvo después el viaje. Yo andaba en montaña rusa, subía, bajaba, diferentes juegos, animales de colores, alebrijes, veo mucho siempre alebrijes en mis experiencias, en otras dimensiones. ¿Qué más les cuento de ese día que fue tan extraordinario? Al día siguiente me levanté súper bien, no tuve resaca, no tuve malestar. Fue una sensación que me duró literalmente como unos 20 días. 20 días empecé a recibir información, me bajaba información en el trabajo, en todo el proyecto que llevo de Sabias y Sexy, qué tenía que hacer, cuáles eran los puntos que tenía que tocar, cómo limpiar, cómo empezar. Desde ese día de junio hasta ahora he empezado a crear otros talleres con toda esa información que pude recibir el día de la experiencia y todos los otros 20 días siguientes. Así que mis diosas, en serio se los recomiendo, desen la oportunidad. A veces es difícil cuando te habla de que vas a tener un viaje hacia adentro, que las respuestas que estás buscando están hacia adentro. Entonces, pues, ni modo, a veces no nos gusta, pero es la única manera de poder ver la realidad de nuestra vida. Así que si no has vivido esta experiencia, yo te invito a que te des la oportunidad de vivirla, experimentarla, con las indicaciones y con los cuidados necesarios, pero que te arriesgues, porque vida solo hay una. Y bueno, mis diosas, ya hemos llegado al final de este podcast. Es todo un placer compartir cada semana mi experiencia y sabiduría con mi tribu. Recuerda seguirme en Instagram, me puedes encontrar como Nismenur. En Facebook me encuentras como Nismenur Lleras. Y si te gustó este podcast, te invito a que lo compartas con otras personas, con tus familiares, para que podamos ir creciendo esta comunidad de mujeres sabias y sexy. Mis diosas, y un último anuncio. Con este podcast cerramos nuestra primera temporada de la tribu Mujeres Sabias y Sexy. Así que quiero pedirte que estés muy atenta porque vamos a comenzar con la segunda temporada. Me encantaría, mis amores, escríbanme en los comentarios, en mis redes sociales, ¿qué temas les gustaría que yo platique con ustedes para poder estar más en contacto, para poder resolverles sus dudas? Recuerden que yo estoy aquí para servirles, para ser una fuente de inspiración. Así que compárteme, no sé, tengo problemas en las relaciones sexuales con esto, tengo problemas con mis hijos. Te recuerdo que soy madre de 4 hijos, pasé por adolescencia de 4 adolescentes, soy abuela, puedo apoyarte en muchísimas áreas de tu vida. Soy una mujer abundante en todas las áreas de mi vida, en la economía, en las relaciones. Entonces,
me encantaría poder servirte. Así que compárteme qué tema en exclusivo, mándamelo en privado, como quieras. Yo no voy a dar tu nombre, tranquila. Aquí hay cuidamos la información de quien nos dice las cosas, hay privacidad. Entonces no te preocupes por eso. Así que mándamelo, ¿va? Te deseo extraordinaria semana. Dios te bendiga.